Muchos de ustedes deben ya haber oído hablar de la viruela del mono, también llamada viruela símica, de la palabra simio, de mono, o el nombre en inglés monkeypox, ¿no? Y la razón por la cual este virus está atrayendo tanta atención es por, en primer lugar, la rapidísima exposición que está sucediendo en las Américas, ¿no? Especialmente en Estados Unidos y Canadá, pero también en Brasil y en Argentina, ¿no? Y en segundo lugar, porque actualmente el 95% de los afectados son varones entre 25, el 95% entre 25 y 45 años que tienen relaciones promiscuas, o sea, múltiples, parejas sexuales del mismo sexo, ¿no? La viruela del mono, paradójicamente, no se contagia por los monos, sino que en 1970, en África, en la zona central de África, se pudo aislar en los monos, pero en realidad la fuente principal de contagio de animal a hombre son roedores de distintos tipos, no solamente ratas, sino también ardillas, ratones, etc. Y esta viruela del mono se llama viruela porque proviene de la raíz genética similar a la viruela, que recuerdan ustedes, fue una enfermedad que mató a muchísima gente y que actualmente ha sido eliminada del mundo gracias a exitosas campañas de vacunación mundiales, ¿no? El asunto es que la viruela del mono es extremadamente contagiosa por el contacto cutáneo, ¿no? O sea, de piel a piel, y el contacto de fluidos, ¿no? Sangre, saliva, semen, etc. Y lo que produce, los síntomas que producen, no son mortales. Hasta ahora no se ha registrado ninguna muerte, ¿no? Pero es tremendamente dolorosa y dura entre 2 y 3 semanas. Lo que sucede es que aparecen lesiones en la piel de distintas formas, ¿no? Algunas son simplemente descoloraciones, como un sarpullido, digamos, pero otras son como grandes granos, ampollas, que aparecen no solamente en la parte exterior, en la cara, manos, pies, pecho y genitales, sino también en la boca y en el recto, ¿no? Y es usual que se desarrolle fiebre, inflamación de los ganglios, dolores de cabeza, cefaleas, ¿no? Y dolores musculares, ¿no? Actualmente en 18 países de América, el número más grande de casos registrados por la Organización Panamericana de la Salud, de los 5.284 casos, los países más afectados aparecen Estados Unidos primero con 3.500 casos, luego Canadá, Brasil, Argentina y Perú con 200 casos, ¿no? Como digo, no se ha registrado todavía ninguna muerte, ¿no? Y el problema es que la enfermedad, como digo, en el 95% ha afectado a la población homosexual promiscua de 25 a 45 años. Entonces, este tema, una vez que afecta a una comunidad específica de esta naturaleza, una comunidad específica que es bastante agresiva desde el punto de vista del lobby que realizan, ya se vuelve extremadamente sensible, ¿no? Si fuera el COVID, nos dicen hay que usar máscaras y tienen que usarlas todas, especialmente esta población que es la más afectada. Pero como esta es una población homosexual masculina, el 95%, la Organización Mundial de la Salud ha tenido que andar con puntas de pie, ¿no? Y les pongo les leo un comunicado, ¿no? Que
se presentó en una conferencia de prensa de la Organización Panamericana para la Salud. Como saben ustedes, la OPS es la rama americana de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, ¿no? Entonces, el comunicado dice: cualquier persona, independientemente de su género u orientación sexual, puede contraer la viruela del mono, ¿no? Y es verdad, teóricamente es verdad, pero ¿qué es lo que está pasando? 95% de las personas contagiadas son homosexuales, ¿no? Y porque son homosexuales, los números, hermanos, no son tan espectaculares. O sea, 5.284 casos, esto era la cifra a comienzos de agosto. Supongamos que ya son 6 o 7.000. O sea, no debería haber ningún enfermo. No le deseamos la enfermedad a nadie. Es absolutamente inhumano cualquier enfermedad que afecta a cualquier persona. Pero comparado con otras enfermedades que afectan a poblaciones pobres, la viruela del mono es relativamente menor, ¿no? Pero la presión sobre el gobierno norteamericano, por ejemplo, para generar las vacunas, ¿no? Para comprar las vacunas, no se producen en Estados Unidos. La gran mayoría de estas vacunas se producen en Dinamarca. Estados Unidos tenía, me parece que una dosis de 3.000 por si había alguna emergencia, ¿no? Estados Unidos tiene dosis para enfermedades, o sea, vacunas para enfermedades rarísimas, por si es que hay algún brote, ¿no? Y había este número muy limitado, pero ahora, obviamente, especialmente en las ciudades donde hay comunidades homosexuales más grandes, Nueva York, Chicago y Los Ángeles, por ejemplo, ya han declarado una situación de emergencia de salud. Y no es una situación como la pandemia del COVID, está afectando específicamente a un grupo. Y obviamente por la carga política que esto tiene, el mismo jefe de la unidad de gestión de enfermedades infecciosas de la OPS, el doctor Andrea Vicari, tuvo que hacer su propia aclaración, ¿no? Y dice: llamo a evitar discriminar a cualquier colectivo, ¿no? O sea, no, él está llamando a discriminar al colectivo más afectado, que es uno solo. Ni siquiera son mujeres, digamos, homosexuales, son los varones homosexuales, son los que se están contagiando. Y el doctor dice, no, de todas maneras, necesitamos destacar, textualmente, dónde se observa la transmisión porque permite actuar para contenerla. Obvio, ¿no? Y sigue acá el doctor Andrea Vicari, ¿no? Y de la OPS. Y acá da las cifras que son más altas que las que yo les he dado, que son las que circulan en Estados Unidos. Dice: el 99% de los casos se dan en hombres, o sea, en varones. El 98% afirman mantener relaciones sexuales con hombres con frecuencia, con múltiples parejas, y se han contagiado a través de una exposición por contacto sexual. Y por eso la sugerencia es reducir las parejas. Reducir las parejas. Ese es el grado de corrección política. Y obviamente la comunidad más afectada, o el colectivo, como quieran llamarlo, es decir, los varones homosexuales sexualmente activos y promiscuos, no están siendo tratados adecuadamente. Porque lo que se les debe decir es que desde el punto de vista médico, acá no estoy hablando desde el punto de vista moral, desde el punto de vista moral sabemos qué es lo que hay que hacer, pero desde el punto de vista médico decirles, por favor, reduzcan las parejas, es como decir, mira, no juegues a la ruleta rusa con una pistola, con un revólver con 4 balas, ¿no? Bájale a 2 balas. Y tus probabilidades de no enfermarte van a subir. Por supuesto que van a subir, pero no van a ser una solución, porque siguen habiendo balas en la pistola. Entonces,
Es verdad que no hay que satanizar o demonizar a un determinado colectivo, pero por otro lado, porque el lobby LGBT sea un lobby poderoso, con capacidad de presión, con capacidad de intimidación, especialmente en el primer mundo, particularmente en Estados Unidos, ¿no? El tacto, entre comillas, que se usa es cualquier cosa que no los ofenda, no que los sane, no que los prevenga de la enfermedad, pero es evitar cualquier cosa que los vaya a ofender. Y ya muchas comunidades, muchos voceros de las comunidades homosexuales más afectadas en Nueva York, en Los Ángeles, han dicho que el gobierno tiene que hacer muchísimo más. Y efectivamente el gobierno de la administración Biden ha pedido un lote especial de dosis contra la viruela del mono a Dinamarca y lo ha pedido de forma extremadamente urgente con una inversión de dinero muy significativa. Eso no está mal. Por supuesto que si hay gente que se está enfermando y se puede prevenir el contagio, sea quien sea, es bueno que exista una vacuna. Pero hay dos cosas importantes que tenemos que considerar. Número uno, la vacuna reduce las probabilidades de contagio. Esta no es una vacuna como las vacunas reales, digamos, ¿no? Que impiden la enfermedad. Cuando los niños son vacunados de niños de papera, sarampión, etcétera, etcétera, y efectivamente esas enfermedades no ocurren si son vacunados, ¿no? Y la polio, por ejemplo, está prácticamente en vías de extinción en el mundo gracias a las campañas de vacunación. Esa es una vacuna. Una vacuna es la que pone fin a las probabilidades de contraer una enfermedad. Esta llamada vacuna, digamos, contra la viruela del mono, no lo es. No es preventiva, es como, digamos, otras vacunas, la vacuna contra la influenza, por ejemplo, la vacuna contra la gripe, que aumenta las probabilidades de que tu sistema inmunológico se proteja frente a ese virus. Y en otros casos, esta vacuna sirve para disminuir, no impedir el contagio, pero disminuir la duración y la gravedad de los síntomas, que como digo, hasta ahora, gracias a Dios, no son mortales, ¿no? Y como decía, hay dos cosas que observar. Y en segundo lugar, por supuesto que está bien que se apuren con esta medicina, pero da pesar que no exista la misma prisa para acelerar vacunas para enfermedades que sí son mortales y que contagian a muchísimas más personas, no solamente en Estados Unidos, en Canadá, sino en cualquiera de nuestros países en América Latina, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que no es posible separar completamente esta enfermedad de determinadas conductas. Hay conductas que tienen que cambiar y tienen que ser descritas por las autoridades médicas. Hermanos, ¿qué enfermedad conocen ustedes que sea producto de una conducta y los médicos no sean claros respecto a evitar esa conducta? Pensemos en fumar, por ejemplo. Las advertencias que están en los paquetes de cigarrillos, ¿no? En nuestros países tiene una advertencia muy grande y esas advertencias, para los que somos más viejos, recordamos cómo comenzaron con fumar puede ser dañino a la salud, a fotografías pues, de personas con cáncer de pulmón, pulmones completamente quemados pues, por el alquitrán y la nicotina, para que las personas desistan tajantemente de una conducta. Y porque acá hay un componente político ideológico, la comunidad médica no puede claudicar de su deber.
pero lo hace, claudica. Y esto es para que entendamos que cada vez que nos digan que los sectores liberales están siguiendo la ciencia, en realidad no la están siguiendo. En muchos casos, lo que están haciendo es seguir la ideología. Que tengas un buen día.